Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a terminar por fin la química de segundo de bachillerato. Este es el último tema, el último vídeo del último tema de los que os puede caer en vuestros exámenes en vuestro instituto y en las pruebas de acceso a la universidad. Así que por fin llegamos al final. En este vídeo vamos a ver reacciones de hidrólisis, reacciones ácido-base y reacciones redox con compuestos orgánicos. Ya he comentado en los vídeos anteriores que en selectividad siempre hay una pregunta de química orgánica, así que es interesante que aunque sea el último y ya estéis muy cansados, que os lo miréis, le dediquéis unos minutitos porque merece la pena. Siempre hay una pregunta de esto en selectividad. Bien, y antes de empezar, recordarte como siempre que en este canal tenéis todo lo que necesitáis para aprobar vuestros exámenes de física y química, tanto en vuestro instituto como en las pruebas de acceso a la universidad. Por tanto, os recomiendo que os suscribáis y activéis la campanita para que seáis puntualmente informados. Bien, pues vamos a empezar entonces viendo tres tipos de reacciones. Las dos primeras son básicas y no suelen caer casi nunca en química, por eso no me he enrollado mucho con ellas. Y la última, las reacciones redox, esta sí puede caer algo más. El primer tipo de reacciones son las reacciones de hidrólisis. Reacciones de hidrólisis. ¿Por qué no he puesto aquí ningún tipo de este tipo de reacciones? Pues muy sencillo, porque estas las suelen preguntar mucho en biología. El tema de los triglicéridos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que como se pregunta mucho en biología, pues en química yo no lo he visto, esto no lo he visto que haya caído nunca. Eso no quiere decir que pueda caer. Pero no lo he visto nunca, así que por eso simplemente he nombrado el tipo de reacción de hidrólisis. Y un ejemplo típico es la saponificación de ésteres glicéridos. Si tenéis biología este año en vuestro bachillerato, seguro que esto lo habéis visto. Aquí lo que tenemos es un glicérido que reacciona con una base fuerte para dar glicerina más un éster metálico que es un jabón. Esto probablemente vuestros abuelos y vuestras abuelas lo han hecho. Sabéis que hay mucha gente que hace jabón en casa con el aceite que se ha utilizado para freír. Se filtra muy bien quitándole todas las impurezas. Se le echa sosa cáustica, se le echa, que eso lo venden en las tiendas, en las ferreterías, y obtienes glicerina y un éster metálico que es el jabón que se utiliza para lavarte las manos, para lavar la ropa. Este es el jabón que se utilizaba hace muchos años en las casas, ¿vale? Insisto, esto no me voy a enrollar más con esto porque no suele caer. El siguiente tipo de reacciones, que tampoco suele caer mucho en selectividad, son las reacciones ácido-base. Ojo, en la parte de química orgánica. En la parte de inorgánica, el tema de ácido-base es de lo más importante de todo el libro. Pero en la parte de orgánica no suele caer mucho, ¿vale? Obviamente sabemos que hay ácidos orgánicos, los ácidos carboxílicos. Luego, los ácidos van a reaccionar como cualquier ácido inorgánico. Y también tenemos bases, ¿vale? Como las aminas. La característica común de los ácidos de las bases orgánicas que son ácidos y bases débiles. Pero reaccionan igual que cualquier otro ácido, ¿no? Tú tienes un ácido orgánico con una base orgánica, ácido más base, pues te va a dar una sal y agua, ¿no? O sea que el tipo de reactividad es muy parecido, solo que las reacciones son más lentas, pero que realmente en selectividad no suele caer mucho, así que no voy a seguir más con este tipo de reacciones. Como en vuestros libros tenéis ejemplos, pues los miráis si queréis, pero insisto, no suele caer mucho en selectividad. Y por último, el último tipo de reacciones que vamos a ver, y que de esta sí que he puesto un poquito más, porque sí la he visto alguna vez en selectividad, son las reacciones redox. Estas reacciones son muy interesantes porque el número de oxidación del carbono se calcula de una forma especial. Y tenemos que saberla porque si nos preguntan algo de esto es importante que lo controlemos, ¿vale? Pero obviamente es una reacción redox. ¿Cuándo se produce una reacción redox? Pues cuando cambia el número de oxidación de uno de los elementos que intervienen en la reacción. Cuando habéis hecho los ajustes de reacciones redox, en los temas, el tema de redox que siempre cae en selectividad, un ajuste de reacciones redox,
Pues si ya habéis pasado por ahí, porque este tema es el último, ya sabéis de lo que estamos hablando. Pero ¿qué pasa? Que en química orgánica normalmente se suele hablar de oxidación cuando se forma un enlace, cuando el carbono se une con un oxígeno. Cuando el carbono se une con un oxígeno hablamos de una oxidación. Y cuando el carbono se une con un hidrógeno hablamos de una reducción. ¿Vale? Es una forma de hablar de oxidación-reducción en química orgánica. Repito, cuando el carbono se une con un oxígeno hablamos de oxidación y cuando el carbono se une con un hidrógeno hablamos de reducción en orgánica. Bien, pero hemos dicho que las reacciones redox son aquellas en las que se produce un cambio en el número de oxidación del carbono. ¿Cómo se calcula el número de oxidación del carbono? Pues aquí lo tenéis y esto es muy importante, ¿vale? Por si os preguntaran algo en selectividad que lo sepáis calcular. El número de oxidación del carbono se calcula de la siguiente manera. Es -1 por cada enlace con un hidrógeno. Luego en el metano, en el cual el carbono está unido a 4 hidrógenos, el número de oxidación de ese carbono es -4. -1 por cada unión carbono-hidrógeno. Como hay 4 uniones, pues -4. 0 contribuye con 0 por cada enlace con un carbono. Por ejemplo, si tengo CH3, cada uno de esos carbonos tiene estado de oxidación -3. Porque el enlace carbono-carbono no cuenta nada, cuenta como 0. Y luego es +1 por cada enlace con un oxígeno, un nitrógeno o un halógeno. ¿Vale? Entonces repito, ¿cómo calculamos el número de oxidación del carbono? -1 por cada enlace con un hidrógeno. 0, o sea, no contribuye para nada, por cada enlace con un carbono. Y +1 por cada enlace con un oxígeno, un carbono con un oxígeno, un nitrógeno o un halógeno. Hay que tener cuidado, si un carbono está unido con un doble enlace con un oxígeno, pues +2, porque son 2 enlaces, cada enlace con +1, ¿de acuerdo? Bien, pues así es como calculamos el número de oxidación del carbono en química orgánica. ¿Y cuándo hablamos de oxidación? Pues si estamos diciendo que en química orgánica hablamos de oxidación cuando se une con un oxígeno, pues cuando pasamos de un alcano a un alcohol, ahí ha aparecido un oxígeno de por medio, luego hay una oxidación. De alcohol, en el alcohol tengo un único enlace carbono-oxígeno. En el caso de un aldehído o de una acetona tengo un doble enlace carbono-oxígeno. Luego otra oxidación. Y en un ácido carboxílico tengo 3 enlaces carbono-oxígeno. Luego otra oxidación. Y ya lo último que me quedaría aquí ya, lo siguiente sería el CO2. Y aquí pasaríamos directamente a la oxidación total de carbono CO2. Luego, en este sentido que indica la flecha, lo que estamos es oxidando. Alcano, alcohol, aldehído, acetona. Ácido carboxílico, CO2, oxidación. Y si hubiera pintado la línea en sentido contrario, hablaríamos de reducción. Vamos a ver entonces ejemplos de oxidación y ejemplos de reducción. Fijaros. Ejemplos de oxidación. Aquí tengo un alcohol, concretamente el propanol. Luego tiene que pasar para que sea una oxidación a un aldehído, una acetona o un ácido carboxílico, ¿no? Luego, el propanol en presencia de dicromato potásico, que es un oxidante muy fuerte, pues de propanol se convierte en propanal. Fijaros, aquí hay un enlace carbono-oxígeno, aquí hay un doble enlace carbono-oxígeno. Luego se ha producido una oxidación. Si seguimos echando dicromato potásico, pues del propanal pasamos al ácido propanoico. Luego hemos pasado de un alcohol a un aldehído y a un ácido carboxílico. Luego hemos oxidado. Y para oxidar he utilizado dicromato potásico. ¿Qué te suelen preguntar en selectividad? Pues te digo, propanol en presencia de de dicromato potásico, ¿qué sostiene? Pues tú tendrías que ponerle pues el propanal y si sigo, el ácido propanoico. Y ya has terminado. ¿De acuerdo? Y ejemplos de reducción, pues claro, aquí tendremos justo lo contrario. ¿Vale? Ejemplo de reducción, lo contrario. Aquí tenemos el 1-fenilpropeno. 1-fenilpropeno. Acordaros, aquí tengo un carbono y aquí tengo otro carbono unido por un doble enlace. Los dobles enlaces no contaban para el número de oxidación del carbono. Luego, si yo cojo este 1-fenilpropeno
le meto hidrógeno en presencia de paladio, que es un catalizador, y quito el doble enlace, pues acabo de reducir el carbono. Aquí el carbono tenía un número de oxidación y aquí tiene un número de oxidación más pequeño, porque tiene un enlace más con hidrógeno que contribuye con -1. Luego esto es un ejemplo de reducción. Y otro ejemplo de reducción todavía más claro, si yo tengo aquí el propanal, que es un aldehído, en presencia del tetrahidruro de aluminio y litio, que es un reductor muy utilizado en química orgánica, pues obtengo el propanol. Luego yo aquí tenía un aldehído y aquí tengo un alcohol, luego he ido de aquí a aquí, pues esto es una reducción. Pues ya está, esto es todo lo que teníamos que ver, lo que yo quería mostraros sobre reactividad orgánica. Y con esto hemos terminado ya todo el temario de química de segundo de bachillerato. Insisto de nuevo, la química orgánica puede parecer una locura. ¡Wow! Te vuelve loco porque son muchas fórmulas, muchas cosas distintas. Pero no os agobiéis, que no os va a estallar la cabeza. Estudiarla muy despacito, ¿vale? Reacción por reacción, intentando entender qué es lo que está ocurriendo y os daréis cuenta de que es fácil. Y siempre cae una pregunta de orgánica en selectividad, ¿vale? Luego es importante que os la miréis. Pues muy bien, pues esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete y dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que serán ya problemas de reacciones o de ácido base o de lo que sea, porque la teoría ya la hemos terminado. Pues venga, hasta luego, un saludo.